Ok, de regreso nuevamente con presupuesto de capital parte 6. Ahora vamos a trabajar con la pestaña que tiene por título BAE, que no es más que el valor anual equivalente, que fue la regla alternativa que vimos digamos, en el capítulo anterior sobre reglas de inversión cuando tenemos vidas o cuando vamos a comparar proyectos que tienen diferentes vidas, que es exactamente el caso que vamos a trabajar en este momento. Aquí básicamente nos dice que tenemos unas alternativas que son mutuamente excluyentes con vidas desiguales. Entonces, básicamente nos dan la información de una máquina, la cual se llama X, que tiene una inversión en el periodo cero de 216.000 unidades monetarias y luego ingresos anuales, es decir, una renta constante vencida por 68.200 durante 5 años. Y tiene un valor de salvamento en el año 5 exactamente igual a 50.000 unidades monetarias. En el caso de la máquina Y, la información que nos dan es que tiene un desembolso, es decir, en el periodo cero de 345.000 y luego va a tener un ingreso anual, es decir, una renta constante vencida de 83.400 unidades monetarias. La vida de esa máquina se estima en 10 años. Posteriormente nos dicen que el valor de recuperación o de salvamento para ese equipo, es decir, la máquina Y, se estima en 75.000 unidades monetarias. Si la tasa para evaluar el proyecto de inversión es el 15%, entonces la idea es decidir con cuál de las dos máquinas sería, digamos, recomendable aceptar el proyecto de inversión. Entonces, por teoría, como sabemos que la única manera de comparar proyectos o alternativas mutuamente excluyentes que tienen vidas diferentes es a través del valor anual equivalente. Entonces, para ello, lo primero que deberíamos hacer es calcular el VPN por cada una de las máquinas y después de tener el VPN por cada máquina, la idea es aplicar la fórmula de una renta vencida y constante y a partir de esa fórmula despejar la R y luego comparar la renta anual de cada propuesto, de cada alternativa y elegir la que maximice, en este caso, la propuesta. Entonces, en este caso, lo que hice fue colocar el flujo de efectivo para ambas máquinas. En el periodo cero tenemos desembolso por 216.000 en la máquina X y luego entradas de efectivo durante 5 años de 68.200. Y en el último año, que sería el 5, además de los 68.200, habría que sumarle los 50.000 del valor de recuperación. En el caso de la máquina Y, fíjense que vas a tener una salida de efectivo de 345.000 en el periodo cero y luego entradas de efectivo por 10 años de 83.400. Y en el último año, que sería el décimo, además del ingreso de 83.400, vas a tener un valor de recuperación por 75.000 unidades monetarias que se incorporan al flujo efectivo. Dado que ya tenemos los flujos para ambas máquinas, entonces procedemos a calcular el VPN asumiendo una tasa del 15% para cada alternativa. En el caso de la máquina X, al calcular el VPN, nos da 37.475,81. En el caso del VPN para la máquina Y, la función arroja que el resultado debe estar en 92.104,16, que sería considerar el 15% de tasa, tomar los flujos efectivos desde el 1 hasta el periodo 10 y luego incorporar el desembolso inicial. Resultado 92.104,16. Dado que ya conocemos el VPN de X y el VPN de Y, ahora procedemos a calcular la renta para cada una de las alternativas. En el caso de la máquina X, simplemente calculamos la renta en función del VPN que ya estimamos, en función del número de años que tiene duración esa máquina, que serían 5, y de la tasa. Resultado, 11.179,62. En el caso de la renta anual para la máquina Y, simplemente consideramos el valor presente neto calculado previamente,
consideramos que tiene una duración de 10 años y consideramos la tasa del 15%. Resultado, 18.351,94. Entre estos dos valores anuales equivalentes, fíjense que el que maximiza en cuanto a renta es el VAE de la alternativa Y. Por lo tanto, entre estas dos alternativas deberíamos, mejor dicho, seleccionar la máquina Y, dado que maximiza la renta. Finalmente, en esta hoja de cálculo tienen un caso que es un caso de un presupuesto de capital que ustedes deben evaluar y que incorpora una vez más el concepto, en este caso, que trabajamos en el video anterior, que es sobre la tasa nominal, tasa de inflación y tasa real. Entonces el enunciado dice así: una empresa desea promover las ventas de un producto de belleza, incrementando la calidad del tratamiento entre las mujeres que tengan más de 50 años. El departamento de marketing ha estimado que las ventas anuales serán de 12.000 unidades si se cobra $3 por cada una de ellas. Producción ha determinado que se requiere de una nueva maquinaria, la cual considera más eficiente, en tanto que mejora la calidad del producto y lo hace en menor tiempo. Se compraría a principios del año 2015 y costaría $9.300. No obstante, el costo no incluye el gasto de flete e instalación en la planta productiva, los cuales implican un ingreso de $700 entre los dos. La nueva máquina posee una vida útil de 5 años. La empresa desde hace muchos años ha venido depreciando sus equipos por el método de la línea recta con valor de salvamento igual a 0. El proyecto posee una vida útil de 4 años, al final de los cuales el equipo tendrá un valor de mercado estimado en $2.000. El departamento de producción afirma que los costos variables de manufactura serán del 50% sobre las ventas, mientras que los costos indirectos fijos, excluyendo la depreciación, serán de $4.000 anuales. Con la implementación del proyecto se necesitará un aumento en el capital de trabajo neto igual a $3.000, ya que requeriría la compra de un nuevo material necesario para la producción. En consecuencia, los inventarios aumentarán en gran medida. Sin embargo, el capital de trabajo invertido será recuperado una vez concluya el proyecto. La tasa impositiva es del 40% y la tasa mínima aceptable de retorno esperada por la empresa sobre sus inversiones es del 14%. Los primeros flujos de efectivo operativo se estarían generando a principios del año 2016. Estimar entonces el flujo de caja nominal del proyecto y calcular la tasa interna de retorno, sería la pregunta 1. Pregunta 2, si la tasa de inflación promedio para los próximos años se estima en 32%, calcule la tasa interna de retorno y elabore el flujo de caja real del proyecto. 3. Ahora, si la tasa de inflación promedio para los próximos años se estima en 68%, calcule la tasa interna de retorno y elabore el flujo de caja real del proyecto. 4. ¿Cuáles conclusiones ofrece para cada una de las preguntas considerando el proyecto de inversión? ¿Acepta o rechaza la inversión? Tome la decisión en función de los elementos analizados en el proyecto. Entonces, bueno, tal cual como hicimos en el video anterior, no es más que colocar una tablita de datos: número de unidades a producir 12.000, precio $3, inversión inicial de 9.300, gastos por flete 700. En este caso, la duración de la máquina 5 años para la depreciación, valor de salvamento 0, depreciación en línea recta. La evaluación del proyecto se hace a 4 años, valor de mercado en el año 4 se estima en 2.000, costos variables, en este caso 0,5, costos fijos 4.000, incremento en capital de trabajo 3.000, capital de trabajo neto se recupera al final del año 4 en términos nominales, tasa impositiva 40%, tasa de descuento 14%, tasa de inflación 1,32%, tasa de inflación 2, en este caso 68%. Entonces procedemos a estimar o a construir el flujo de caja nominal, es decir, en moneda corriente.
Entonces, lo primero que hacemos es colocar los ingresos por venta. Los ingresos por venta en el año 1 será simplemente la multiplicación de 12.000 por 3. Dado que en el enunciado no se refleja que existan cambios sobre los ingresos por venta a nivel de precio ni de unidades a lo largo del tiempo, entonces el ingreso por venta será una renta vencida y constante. Los costos variables igual se comportan como una renta vencida y constante, y en este caso, fíjense que va en función de los costos variables, serían el 50% de lo que está generando por ingresos por venta según el enunciado. En este caso, 18.000 año a año. Costos fijos, te dice el enunciado que son de 4.000. La depreciación, dado que los activos fijos se ubican en 9.300, entonces en función del 9.300 le resto el valor de salvamento, que es 0, y lo divido entre el número de años de la depreciación que se considera para el equipo, que sería 5 periodos. Resultado 1860 hasta el año 5. Dado que ya conocemos ingresos por ventas, costos variables, en función de los ingresos por ventas, costos fijos y la depreciación, calculamos la utilidad y eso nos da 12.140 año a año. Ahora calculamos el impuesto, que estaría en función del 40% de la utilidad generada. Eso da 4.856 para cada uno de los periodos. Dado que ya tenemos utilidades de impuesto y impuesto, simplemente al hacer la diferencia nos da la utilidad después de impuestos, que eso es igual a 7.284. Para hallar el flujo de caja operativo, a la utilidad después de impuestos le sumo el monto de la depreciación y eso nos da 9.144. Ahora solo resta considerar las cuentas que van al flujo de caja de inversión. Considero los gastos por flete, 700, la inversión inicial que nos dice el enunciado que es 9.300, hay un incremento en capital de trabajo en el año 0 de 3.000 y habría que considerar un ingreso por venta extraordinaria, dado que en el caso del ejercicio nos dice que en el periodo 4 existe un valor de mercado de 2.000. Entonces, dado que, digamos, contablemente en el final del periodo 4, el equipo vale 1.860, que sería este monto que está aquí, entonces yo puedo calcular cuál es el ingreso que voy a obtener por esa venta y declarar el impuesto. Eso no es más que la fórmula que aparece acá. Valor de mercado, que sería 2.000, menos valor de mercado menos el valor en libros, y esta diferencia multiplicada por el impuesto. Resultado, lo que debería considerar en el flujo de caja, 1.944 dólares. En el caso anterior, que es el incremento en capital de trabajo, dado que el enunciado me dice que al final del año 4 yo recupero en términos nominales el capital de trabajo neto, considero los 3.000 con signo positivo. Ahora sí, tengo ya el flujo de caja neto en términos nominales. Entonces, en el año 0, desembolso de 13.000, y a partir del año 1 hasta el año 3, entrada de efectivo por 9.144, y en el año 4, una entrada de efectivo por 14.088. Si yo le digo, en este caso Excel, que me calcule el BPN trabajando con una tasa de descuento del 14%, que sería la tasa nominal, Excel me da que el resultado es 16.570,23, lo cual implica que el BPN es mayor a 0. Y si le pido a Excel que me calcule la TIR en función del flujo de caja nominal, Excel me dice que es el 64%. Entonces, esto es consistente dado que el 64% es superior a la tasa de descuento del 14%, lo cual implica entonces que el BPN le tiene que dar mayor a 0, como efectivamente nos dio, y yo debería aceptar el proyecto de inversión. Si ahora queremos construir el flujo de caja real, entonces sobre el flujo de caja nominal que ya acabamos de construir, simplemente lo voy a dividir año a año entre la inflación 1, que es 32%, por cada uno de los periodos. Resultado, estos valores que se reflejan en la hoja de cálculo en este momento. Si yo sobre este flujo de caja real le calculo la TIR, entonces Excel me está calculando la TIR real del proyecto, y eso da 24%. Si yo quiero ser consistente, si ahora calculo el BPN en función del flujo de caja real, debería descontar a la tasa real, y eso nos da 16.570,23, donde la tasa real es
13.63. ¿Es consistente? Sí. Hasta aquí el video.